Habíamos visto que este modelo de negocio sí funcionaba fuera de España y en España no existía. Nosotros salimos a 19,90 en el año 2011 que abrimos nuestro primer gimnasio. O sea, hicimos un modelo español del formato de gimnasios low cost en aquella época. Teníamos aperturas con 3.000 socios en preventa antes de abrir las puertas, ¿no? de un gimnasio. Te pilló la época COVID, entre medias. ¿Cómo lo vivisteis esto? Porque es una locura. Claro, nos cierran los gimnasios. Además, con el sector nuestro fueron especialmente agresivos. Intentamos demostrar que éramos centros necesarios porque éramos centros de salud. Nosotros necesitamos que la gente estuviese bien físicamente. Las administraciones nos decían, los políticos, no, es que lo que queremos es que la gente no salga de casa. Entonces, si les abrimos el gimnasio, van a ir al gimnasio. Que me compre el competidor. De hecho, mira, todavía yo siempre llevaré mi pulserita de Altafit. Entendía que el proyecto estaba por encima de las personas. O sea, era mucho más importante el proyecto por encima de mis intereses personales. Hay mucho emprendedor que ese miedo a que me copien, no me apalanco de nadie. Mueres tú solo, porque tú solo no tienes capacidad de hacer un proyecto grande. Volvemos con las entrevistas en este 2026, Papa, y es una de las entrevistas que tenía más ganas de hacer. Hablaremos de muchísimas cosas, de crear empresas, de venderlas, de tener socios y de hacer deporte también, ¿por qué no? Y bueno, ¿a quién tenemos? Cuéntanos. Pues te he traído a José Antonio Sevilla, socio fundador de Altafit. Bienvenido a Cuéntanos tu éxito. Pues muchísimas gracias. La verdad es que es un placer estar aquí en este set, que es una pasada lo que tenéis, así que nada, un placer, la verdad. Estamos encantados, José Antonio. José Antonio, cuéntanos un poco tu éxito, ¿no? Por lo que veo, hago un resumen muy rápido para quien esté viendo este podcast se quede sentado, coja palomitas, porque aquí hay mucho que explicar, ¿no? Un señor que le gusta el deporte, sí, monta una empresa, monta un gimnasio, consigue ordenar la empresa para hacerla crecer, consigue encontrar un partner, un socio, un fondo que le ayuda a crecer, vende luego hace un exit, ¿no? Que le llaman los americanos, sí, vendiendo su participación por muchísimo capital. Ostras, esto no lo ha conseguido muchísimas personas en España y hay una aventura de crear, de ordenar. Claro. Seguro que has cometido errores que hablaremos de ellos para mejorar. Seguro que has cometido muchos aciertos que también podrá ver el cliente que nos escucha, ¿no? La persona que está escuchando el podcast, ¿no? Esto yo creo que va a ser muy interesante. Yo tengo muchas preguntas muy buenas sí. De cómo te han valorado, de por qué tal. Esa mentalidad que a veces tenemos, ¿no? Los empresarios, que el que vende pierde. ¿Por qué piensas en vender? En fin, hay muchísimo. Pero empecemos por el principio. Sí. ¿Cuándo se te ocurre ser empresario? ¿A qué edad calculas? ¿Trabajabas antes para terceros? Sí. Cuéntanos un poco. Bueno, antes has dicho he hecho y no hubiera hecho nada sin el equipo, sin las personas con las que he tenido la fortuna de trabajar en este tiempo, que ha sido un equipazo. Este podcast está patrocinado por Área Jurídica Global. Somos abogados. Cualquier problema jurídico o financiero, estamos a tu servicio. Más de 190 abogados en toda España. Y volviendo a la pregunta, yo miro hacia atrás y siempre he tenido esa parte organizada, de organizar cosas, ¿vale? Yo me miro cuando éramos más adolescentes y organizaba los viajes, siempre me encargaba yo de preparar las cosas, ¿no? Siempre tiene esa parte de organizar. Estudié en el INEF de Madrid, Educación Física, y yo vi dentro de las carreras que podía, o sea, dentro de las áreas profesionales que podía haber, el plan de estudios nos lleva mucho hacia la educación, ¿vale? Hacia ser profesor de educación física. Y yo veía que estaba más cerca de la gestión deportiva, es lo que más me gustaba. De hecho, en el año 93 entró en INEF y en el año 94 montó un club deportivo. ¿Ostras? Montamos ya un club deportivo. ¿94 qué edad tenías en el 94? 30, o sea, no, 20 años. 20 años. Sí. Montamos un club deportivo y empezamos a hacer convenios de colaboración con ayuntamientos, que prácticamente es pues para darnos empleo. Mientras estábamos haciendo la carrera, pues nos dábamos empleo los compañeros de la facultad, ¿no? Bueno. Y esto al final acabó siendo absorbidos por una empresa en el año 2000, ya después de haber salido de la carrera, y entramos en el modelo de concesiones administrativas. Y yo, bueno, ya estoy haciendo una función no de empresario, pero sí de coordinador. Entonces, me integro en una empresa con un management, ya vas viendo la empresa, vas viendo cómo se organiza la empresa, cómo funciona. Totalmente. Porque también se aprende mucho estando alrededor. O sea, no solo se aprende solo, no puedes ser empresario con 20 tú solo inventándotelo todo, ¿verdad? Entrar en una organización que aprendes te hace crecer mucho más rápido, ¿no? Sí, es verdad. Y
a mí cuando nosotros tenemos ese club deportivo y bueno, pues lo vamos autogestionando y vamos haciendo crecer el proyecto, cuando al final viene el que ha sido como digo yo, mi padre deportivo, mi mentor, ¿no? que es Fernando Galindo, monta una empresa en Madrid para innovar en Madrid en el modelo de colaboración público-privada, porque no había en Madrid en aquella época, estamos hablando del año 2000 o así, no había concesiones administrativas. Había mucho en Barcelona, había mucho en País Vasco, mucho en Galicia, pero no había nada en Madrid. Y él quería ser un poco esa primera empresa. Entonces entra en un proyecto y nos capta y empiezo a trabajar con él. Lo que yo he aprendido con este hombre en el mundo de la empresa ha sido brutal, hasta el punto. Máster, sí, correcto. Claro, hasta el punto de que en un momento dado empiezo a estudiar el modelo de gimnasios low cost fuera de España, porque en España no existía la categoría. Se lo propongo a él para diversificar, porque estábamos solamente con las concesiones. Y un poco es como que él me dice, vamos a montarlo juntos. O sea, acabo siendo socio de él, ¿no? Y es un gimnasio low cost, cobrar muy poco por muchos. Claro, esto es precio por cantidad. Entonces tienes un precio económico. ¿Por qué puedes ofrecer un precio económico? Porque tienes una estructura de costes muy ajustada que te permite poner un precio económico. Si tienes una estructura de coste muy alta y bajas el precio... ¿Y qué es precio económico? ¿Cuál es la cuota? Nosotros salimos a 19,90 en el año 2011, que abrimos nuestro primer gimnasio. Y no había nada en España, ¿sí? Prácticamente un par de marcas y nosotros creamos la categoría en España, que no existía, influenciados por McFit en Alemania, Pure Gym en Reino Unido, o bueno, las empresas americanas. Habíamos visto que este modelo de negocio sí funcionaba fuera de España y en España no existía. ¿Y ahí qué break-even? Porque claro, tenemos los gastos fijos. ¿Cuántos clientes necesitas al mes para cubrir, 1.000 clientes? Claro, es que... depende mucho de los modelos, ¿vale? Nosotros hicimos un modelo que era un poco... hicimos un modelo español del formato de gimnasios low cost en aquella época. Lo que habíamos visto fuera de España eran gimnasios en el que solamente había fitness y era prácticamente de autoservicio y que se gestionaban solamente con 1 o 2 personas. Nosotros entendimos que eso en España tendría poco recorrido y fuimos buscando un proyecto más adaptado al mercado nacional, incorporando, por ejemplo, público femenino, sobre todo con el programa de clases colectivas. Eso implicaba tener más personas. Entonces tenemos una estructura de personal mayor que los modelos originales low cost que habíamos estudiado fuera de España. Y es verdad que en aquella época, cuando abríamos, teníamos aperturas con 3.000 socios en preventa antes de abrir las puertas, ¿no? de un gimnasio. Es verdad que hubo una época en la que yo recuerdo que cuando firmábamos un local, lo anunciábamos muy rápido, porque era como que habíamos puesto la bandera. Generábamos como una especie de zona de protección, nadie entraba, ¿no? Era como que, y sin embargo al tiempo nos hemos ido dando cuenta que se están abriendo gimnasios prácticamente pared con pared y funcionan todos. O sea, se ha ido generando mayor demanda. ¿Es verdad que hay mucha gente que se da de alta y luego no va? Sigue habiendo un porcentaje. Nosotros cuando estudiamos el modelo en Reino Unido, por ejemplo, era una variable clave del éxito de los negocios porque mucha gente pagaba y no iba. Pero en España, lo que llamamos los sleepers, los dormidos, no hay tanto. O sea, la gente que cuando es consciente... Aprovecha al máximo. Lo he pagado, lo aprovecho. Sí, y cuando es consciente de que no está yendo, se da de baja. Aunque pagues 20 euros. Es raro que una persona... Igual hay un ticket anual, si pagas anualmente te hago un descuento X y luego es más complicado. Oye, que no vengo, la responsabilidad es tuya. Claro. Pero bueno, sí, 3.000 personas, como si les ocurre ir todos a la misma hora, tenemos un problema. Claro. Bueno, al final nosotros nos convertíamos en gestores de circulación de personas, ¿no? Intentamos que... No puede venir cuando quiere, tiene que elegir. No, ellos tienen libertad absoluta de venir. Sí, lo que pasa que... Pues claro, la estadística te dice... Nosotros teníamos aforos máximo en función de la capacidad, de lo que nos decía también la normativa municipal con la licencia. Como tenemos un torno de acceso, tenemos la capacidad de cerrar el torno si había un mayor aforo en un momento dado. Se enteraba igual el cliente cuando entraba. Uy, no puedo entrar, que ya está a tope. Claro, te esperar. Su app para decir, voy a ir tal, pues se calcula. Bueno, claro. Nosotros innovamos con una aplicación que tú podías ver el aforo de la sala antes de ir al gimnasio, ¿no? Muy interesante. Claro, porque entendíamos que era un problema. Al principio, cuando éramos más analógicos, lo hacíamos con un cartelito, ¿no? Teníamos identificado, oye, pues cada persona venía a recepción que viera, ¿no? en un cuadrante los días de máxima afluencia o las horas de máxima afluencia para que pudiera ajustar su horario. Nos dimos cuenta que esto podía tener sentido hacerlo en tiempo real. Entonces hicimos una aplicación
que conectaba con nuestro control de accesos, entonces el usuario en su aplicación podía ver el aforo en el tiempo real de... Lo iba sumando y... Claro, decía, hoy voy a ir a las 7. Como nosotros teníamos un modelo que permitía el pasaporte, es decir, que podías ir a todos los gimnasios, tú pagabas uno, podías ir a todos, pues las personas que tenían varios gimnasios cerca podían decir, bueno, pues voy a este, voy al otro. Que tiene menos afluencia. En función del aforo, si me interesa o tal. Y en ese momento, claro, ¿cómo traes a 3.000 personas? Porque hoy lo pienso y digo, vale, sí, hago contenido en redes sociales, pero en ese momento... Claro, en aquel momento era muy de novedad. Es que fue crear una categoría. Entonces, solamente el abrir un centro deportivo de 2.000 metros cuadrados. Claro, es que era inmenso. Claro, Pero con a 200 20 pavos al mes a 19,90, que suena más... Claro, con más de 200 puestos de entrenamiento, con 14 horas al día de apertura, con... Inversión media de una... Nosotros empezamos con 1 millón más o menos de inversión. Nos fuimos de 1 millón de euros. Nos fuimos yendo a 1,5 millones a medida que fuimos evolucionando. Ole, ole. Sí. Las 3 Fs, cuando empezamos, Family, Friends and Fans. Bueno, lo hicimos los 5 socios iniciales y financiación propia y bancaria. Y lo que pasa que sí, estratégicamente nos apalancamos de inversores que creyeron en las personas, porque el modelo estaba todavía por demostrar que funcionaba. Pero sí es verdad que nosotros, como te decía, nosotros llevábamos gestionando proyectos deportivos muchísimo más complejos, concesiones municipales, con volúmenes altísimos de clientes y de servicios. Y la gente, los inversores primeros que llegaron confiaron en nosotros. Y empezamos la casa creando una licencia de marca. Los primeros centros que abrimos fueron franquiciados. Entonces, como que, oye, lo que queríamos era construir una marca, ganar mucha territorialidad muy pronto, porque veíamos que las marcas internacionales estaban llegando, iban a llegar y que iba a haber movimiento, porque en España es verdad que cuando una cosa funciona enseguida empieza a copiarse y a replicarse. Sí. Con nombres parecidos, el propio franquiciado que aprende, que si ve que funciona a nombre de su cuñado o de un tercero que no sabe. Sí, a mí me pasó también. Entonces, bueno, hicimos esa estrategia con los franquiciados. De hecho, los franquiciados prácticamente, pues, salvo un par de ellos, todos... Inversores igual, de hacer todo lo que tú dijeras. Claro. ¿Qué porcentaje tenías aproximadamente con el franquiciado? ¿Un royalty de la facturación? Claro. ¿Un porcentaje de EBITDA? No, nosotros lo hicimos desde el primer día. Había un canon de entrada, ¿sí? Lógicamente, y luego había 2 royalties. Había un royalty de publicidad para aportar a la central, para todo el tema de marca. Y luego había un royalty que nosotros lo hicimos variable desde el primer día, que era por número de usuarios. Una cantidad fija por número de usuarios activos a final de mes. ¿Cómo representaba sobre la facturación? Pues calcula que era, ponle 1 euro de los 20 euros que él cobraba. Vale, de los 20, un 5%. Bien, yo cobraba también un 5% en área en Credit Services. Era 0,80, recuerdo el primer canon era 0,85 masiva por usuario activo al final de mes. Ese era el primer. Y la media, lo que se calculaba para que un centro más o menos, ese KPI, ¿no?, fuera rentable, estaba en unos 3.000 socios, 2.000... No, con 3.000 socios el gimnasio era muy rentable. El break-even estaba por la mitad, más o menos. 1.500. Sí. Con lo cual, para que una franquicia fuera rentable son 1.500, 1.500 a 1 euro por cada uno, solo royalties 1.500 euros. Mensuales. Es ganar poco por muchos. El claro, volumen. te daba, claro, por eso nosotros estratégicamente entendimos que el modelo franquiciado podía funcionar, pero que teníamos un proyecto tan sumamente interesante. Había que tener puntos propios. Que había que abrir centros propios. Entonces hicimos un viraje del modelo y empezamos a abrir unos centros participados, buscando socios, pero que ya no fueran franquiciados. O sea, todos iban a tener licencia de marca. Pero si eras socio, le pagabas por el equity un 8, un 10% anual, que era mucho menos que no. Y lo que hacíamos era eso, empezar a crear gimnasios participados, pero la realidad es que empezamos ya a abrir gimnasios propios en los primeros, como digo yo, desde el 2011 hasta el 2018, que entra nuestro fondo de inversión. Llegamos a hacer 40 gimnasios, de los cuales pues había 10 franquiciados. ¿Y cómo lo dividíais? Claro, porque no hay franquiciado, pero teníais un jefe de cada uno de los gimnasios. Claro, sí. Nosotros siempre poníamos a una persona al frente de cada gimnasio, un equipo, ¿vale? Claro, para economía de escala, porque 1.500 al mes no te da para uno, pero cada 3, 1 sí. Claro, sí. Pero el franquiciado tiene su estructura. Claro, tú controlabas a ese señor, claro. Pero... dices desde central. Claro, nosotros tenemos tiene que ser cada mínimo 4 una persona de controller, porque si no nosotros tenemos nuestro equipo de operaciones. Al principio, pues estaba yo personalmente con mi directora de operaciones, que éramos las 2 personas que llevábamos el proyecto adelante y sobre todo la atención al franquiciado.
y hemos sido los que siempre hemos estado más cerca de ellos. Y a medida que fuimos creciendo, pues fuimos incorporando pues, a los equipos diferentes, pues recursos humanos, el área técnica. Digamos. Marketing, muy importante. ¿Cuál era el marketing en un gimnasio, genéricamente hablando, para que vinieran clientes? ¿La radio, el buzoneo, el reparto, una chica, un chico guapo en la puerta repartiendo? Claro, es muy local, es muy particular. Te puedo decir que en Burgos pues funcionaban los anuncios en radio, en otros sitios no. Y nosotros cuando abríamos un gimnasio siempre hacíamos una oleada de flyers, siempre intentábamos que el entorno se enterase que habíamos llegado. Sí, correcto. Y eso había que hacerlo. El entorno es importante. Y lanzábamos siempre una campaña de lanzamiento agresiva con el gatillo mental de la escasez, ¿no? De plazas limitadas a un precio muy, muy agresivo para intentar llenar rápido y para generar esa urgencia de, oye, me apunto ahora porque el precio va a subir, ¿no? Siendo un precio barato, porque el precio luego de apertura fuera de preventa iba a ser también económico. ¿Siempre era mensual o hacíais un descuento en el anual o algo? Ha habido bastantes fases en estos años. Al principio tuvimos las 3 modalidades, mensual, trimestral y anual. Luego incluso metimos una semestral porque teníamos bastantes personas que jugaban con el semestre, que les interesaba más. Fuimos jugando. Y luego nos fuimos dando cuenta que no tenía sentido ese concepto de bajar precio a cambio de compromiso, porque la gente al final, el que te quería pagar un anual... Claro. Hicimos una política... Le ahorrabas un 20% y eso es mucho equity, macho. Claro. Es como financiarte al 20%, no me jodas. Lo que decidimos fue empezar a quitar todos estos ingresos anticipados y empezar a irnos con la cuota mensual subiendo ticket medio. El que no quiere seguir se va a ir igual y te va a decir, oye, devuélveme la parte, tal, y al final el coste de sentarte con un cliente, igual se enfade, para tal, es que le pago. Yo pago por no enfadarme con un cliente. Sí, pero ¿cuánto quiere usted? 15, ¿no? Que me devuelva 15. Te doy 30 y no me toques las narices y tienes un ticket para tu amigo si quieres que venga. Es que si divides tu coste, hombre, entre el tiempo que le dedicas vale más de 15 euros. Claro. Y encima, como le digas que no, se mosquea y no viene y habla mal de ti. Mejor buen rollo con todo el mundo. Sí, estratégicamente entendíamos que era mejor porque nosotros apostábamos mucho por el servicio. Entendíamos que la persona tenemos que fidelizarla por el servicio, no por el precio. El precio ya era suficientemente atractivo como para que no tengas que regalarle 1 euro porque se comprometa un año. Si es que, ¿dónde vas, no? 1 euro al mes, por ejemplo. Claro. Entonces decíamos, oye, vamos a ser coherentes, vamos a tener un precio razonable, un precio justo y ya está. Y vamos a hacer que la gente se quede con nosotros porque damos un gran servicio y la calidad, la relación calidad-precio pues sea atractiva. Es a lo que fuimos, al valor por precio. Hoy en día, lógicamente, más que están las redes sociales, el Facebook, Instagram, para tal, pero ¿sigues creyendo que a fecha de hoy todavía habrán zonas donde el buzoneo funciona? ¿Un mix? ¿Online y offline? Nosotros en nuestra última etapa ya fuimos todo prácticamente inversión digital. O sea, es verdad que empezamos de esta manera, pero a medida, le contaba fuera de cámara a Xavier, que nosotros empezamos a trabajar con 2 agencias. Una agencia de branding y una agencia de performance, puros expertos en algoritmos. Y estuvimos trabajando de esta manera en la última etapa con inversiones ya prácticamente quirúrgicas en función de los objetivos de altas diarias que tenían los clientes. ¿Qué inversión hay que poner? ¿Dónde hay que ponerla? Para que hayan tantos leads que generará ese KPI de cliente. Trabajando mucho con Google, trabajando con Meta, más en Google que en Meta nosotros en aquella época. Y equipos externos, no internos. Sí. Nosotros teníamos un equipo de proyecto que lo estructuramos en torno a 4 o 5 personas del equipo y 2 agencias que nos apoyaban. Una que hacía una especializada en branding y copies y tal, y otra en performance y en rendimiento. ¿Qué épocas más? Claro, porque empezaste en 2011, has dicho, y saliste en el 24, noviembre del 24. Sí. Y durante todo ese tiempo, ¿cuándo viste tú más o menos que dijiste, oye, a partir de aquí ya todo online? Bueno, nosotros fuimos viendo la evolución según íbamos viendo los comportamientos de consumo, íbamos viendo cómo funcionaban las redes. Es verdad que hubo una época en la que cualquier anuncio que tú ponías en Facebook funcionaba. Era una locura. Sí. Y hubo un momento en que empezamos a perder dinero metiendo tanta publicidad porque no convertías. Nuestro coste de adquisición empezaba a ser alto porque es verdad que hay tanto ruido en las redes que tienes que buscar otras formas, ¿no? Y es verdad que nosotros somos una tienda de barrio, al final, somos un gimnasio local. Entonces, la mejor publicidad es tu propio local. La gente pasa andando por la puerta. La recomendación, el usuario que se trae a otro usuario. Este tipo de... Incentivarlos también. Claro, campañas de Member Get Member que hemos hecho muchas. O sea, al final es crear una cultura en torno a lo atractivo que es el gimnasio en el entorno, ¿no? Implicarte en el entorno, en el barrio, con asociaciones, con entidades.
todo esto al final hace marca. Lo que buscábamos era hacer marca dentro del local, del barrio. Pero te pilló la época COVID, entre medias. ¿Cómo lo vivisteis esto? Pues, porque es una locura. Nos pilló con un ataque de... No, créditos COVID, ¿no? Tirarías de financiación. A ver, nosotros de repente, claro, nos cierran los gimnasios. Además, con el sector nuestro fueron especialmente agresivos. Cuando nosotros intentamos demostrar desde la patronal que estamos siempre muy activos ahí, intentamos demostrar que éramos centros necesarios porque éramos centros de salud. Nosotros necesitamos que la gente estuviese bien físicamente. Y las administraciones nos decían, los políticos, no, es que lo que queremos es que la gente no salga de casa. Entonces, si les abrimos el gimnasio, van a ir al gimnasio. Digo, ya, pero es que nosotros teníamos las medidas de seguridad exactas. Hicimos todo lo que había que hacer para evitar contagios y, de hecho, no hubo prácticamente brotes en los centros deportivos. Pero aún así, es verdad que el cierre fue muy perjudicial. Pues ahí... Claro, la gente pedía devolución. Oiga, no pago porque no voy. La no gente, me dejan ir, ¿cómo voy a pagar? claro, dejamos de girar recibos, o sea, cero ingresos. La gente que pidió devolución se le tuvo que devolver el dinero y hicimos varias cosas. Una, reforecast a tope. ¿Reforecast qué es? Pues el presupuesto. Recalcular el presupuesto. Vale. Estructura de costes a tope. Negociación con propietarios. Negociación con bancos. Negociación con todo el mundo. Pero claro, igual que negociaban contigo los clientes, tú con tus proveedores. Nos tocó economía de guerra en ese sentido y luego preparar el estar presente en la mente de los consumidores con servicios online, para que el cliente pudiéramos estar cerca de ellos. Incluso una para que en casa pudieran hacer ejercicios, que ahora están todas estas... Claro, pues en aquella época nosotros ya la teníamos y en esa época la potenciamos. Empezamos a meter iría ahí, todos los claro, sesiones en casa en una silla puedes hacer deporte tal y cual, aquí calculas... Claro, sesiones en directo con entrenadores nuestros. Dejamos una parrilla de entrenadores que nos llevamos al ERE, que los dejamos para que fueran instructores online y desde su casa ellos emitíamos en nuestros canales. Al que pagaba. Claro, el que no pagaba... Lo empezamos a hacer para toda la comunidad, porque lo que queríamos era dar servicio, que la gente... para que en la vuelta, ¿no? Y el que quería pagar, que pagara, el que no, y tenía el mismo servicio. Bueno, no pagaba nadie, porque nosotros no podíamos cobrar cuotas, no estábamos abiertos. ¿Cuánto tiempo estuvisteis cerrado? Pues hubo diferentes fechas, pero estuvimos prácticamente desde marzo hasta mayo, primeros de mayo, 2 meses seguro, y luego estuvimos muchos microcierres, que en Cataluña nos cerraron varias veces. No sé, aquí fue... Nos cerraban, nos abrían, nos cerraban. Nos ponían unas restricciones muchas veces absurdas. No se pueden usar vestuarios, pero si es el sitio más higiénico. El político tenía que tomar decisiones sobre un sector que desconocía. Y de hecho, si era político, muchas veces, tristemente, no debería ser así, eran las personas con menos experiencia en el sector en el que les habían encargado. Sí. Por eso nosotros desde la patronal hicimos mucho. Hicimos protocolos, se los mandábamos a todas las administraciones, protocolos de seguridad. No sé si recordáis, pues empezaron a poner pantallas entre las cintas de correr. Pues todo eso fue iniciativas del sector, porque nadie desde arriba había pensado en esto. Oye, pues para abrimos, pero con medidas complementarias. Pues todo el sector se puso a hacer medidas complementarias, ¿no? Bueno, al final conseguimos que los clientes volvieran cuando se pudo, y es verdad que el sector se recuperó muy bien del COVID, pero bueno, ese año fue un año difícil de digerir, claro. Claro. Salimos del COVID y decidís una primera inyección, que entre un primer fondo después del COVID, ¿no? No, el fondo había entrado antes. Antes del COVID. Sí, el fondo entró en 2018. Por timings, antes del 18, más o menos, para dejar cerrada esa etapa. Antes del 18, nosotros, los 5 socios fundadores, llevamos la empresa con nuestros recursos y con financiación bancaria y con financiación. Llegamos el proyecto a 40 gimnasios. 40 gimnasios antes del 2018. Del 2018. Vale, yo voy preguntando, como digo, me apasiona, además me encanta porque pregunto respuesta. Hostia, esto va muy rápido, me caes muy bien, ¿eh? Pero como digo, disculpadme, estoy con la tos un poco. Nada. Como digo, antes del COVID, ¿cuándo entendéis que necesitáis, tenéis ya 40 gimnasios? Coño, el negocio no sabíais que venía la pandemia, ¿no? No. Pero dices, hostia, vamos a permitir la entrada a un fondo, ¿vale? ¿Cuál era el fin? ¿Que os ayude a crecer? ¿Que os dé equity para tener dinero ahorrado? ¿Cuál era el fin de ese fondo? Nosotros estratégicamente ya habíamos pensado en que queríamos hacer una empresa grande y que nosotros los socios íbamos a poderla llevar hasta donde pudiéramos. Muy importante. Y más no, porque ya no íbamos a tener más capacidad ya personal de poder pues apalancarnos más o avalar todo lo que avalamos en aquel momento.
Claro. fue mucho, ¿no? El riesgo que se asumió fue importante, pero porque creímos mucho en las personas y en el proyecto. Entonces sabíamos que la siguiente etapa tenía que venir de alguien bueno, de un inversor. Ese inversor pues podía ser un fondo, podía ser... ¿Con qué objetivo? Hacer crecer la compañía, manteniendo el liderazgo, éramos líderes, en un futuro no sabemos internacionalizarla, o sea, nuestro objetivo grande era hacer una compañía gigante. ¿Buscasteis un gestor que os ayudara a buscar un partner? ¿Fuisteis a algún banco de inversión? Bueno, uno de nuestros socios ya había tenido relación con uno de los fondos. Es verdad que contratamos en aquel momento un broker que nos ayudó sobre todo a preparar lo que es todo lo que son. Sí, Existen brokers de fondos. Sí, claro. Sí, de búsqueda de fundraising, búsqueda de financiación para ayudarte a crecer. Claro. ¿Iban a comisión de algún tipo? Claro. Sí, sí. Sí, te cobran un pequeño fee por hacerte el brochure, el dossier más bonito, los 4 duros y su beneficio. Y los contactos. Su beneficio para éxito. Su beneficio máximo. Y claro, si ellos te llaman a 20 fondos y te abren la puerta mañana y tú tienes que picar uno a uno, a veces más vale pagar a alguien porque, claro, esto es como todo. Claro. Desde Entonces, luego. En esa etapa lo hicimos de esa manera y es verdad que al final de los 2-3 fondos con los que nos sentamos, estaba claro que uno de ellos, que fue el que al final formalizamos, era el que iba a caer, ¿no? Y en esa primera etapa, más o menos, entró ese fondo, ¿en qué porcentaje? ¿Mayoría? ¿Los fondos suelen querer mayoría? Sí, mayoría. Desde luego, el que entra... Este fondo, que fue MCH, un private equity español, entró comprando... salieron 3 de mis socios, nos quedamos 2 con el fondo y adquirieron la mayoría, sí. Bien. Y más o menos, si se puede saber, esa primera entrada... que fue facturación por 1, EBITDA por 6, más o menos, genéricamente hablando, si podemos saberlo. Múltiplos de mercado, es que no puedo decir datos vale, por precio de mercado, lo que sale en el mercado. Fue un precio de mercado y... Pero ni te... Normal, lo que estaba en mercado. Tampoco fue por debajo que dijiste, no, lo que estaba más o menos, que todos ya veremos en su momento qué es el de mercado, lo veremos en otro podcast. Claro, así no es... Vale, precio de mercado, correcto. Sí. Todos cómodos, tanto el que entra como el que está dentro. Vale. Os exigen un mínimo de continuidad, porque el fondo entra con capital, pero vosotros tenéis el know-how de la actividad, claro. ¿no? Un mínimo para... de hecho los 2 que nos quedamos nos tenemos que quedar, era como una condición, ¿no? Tenemos que quedarnos para ayudar. Cogéis algo de equity también, pero la idea es, ahora estoy con el primo de Zumosol, mira, publicidad Zumosol, y me van a ayudar a crecer y voy a hacer esto más grande. Claro. Luego también puede tener... pues eso, ¿no? Una salida a mayores y aparte voy a aprender con el fondo, voy a estar en mi negocio. No es tanto el dinero, ¿verdad? Que cuando ya más o menos se gana dinero, el dinero ya no, cuando no lo necesitas no es tan importante, es más el proyecto, el hacer crecer, el aprender de algo que has creado tú de cero. Totalmente. O sea, para mí esa es la principal motivación, ha sido hacer crecer el proyecto y que las personas crecieran con el proyecto. Para mí ha sido siempre la principal motivación. Pero el dinero, cuando tienes que pagar nóminas, si no tienes, hostia, vas al cuello y vas a buscar la pasta. Claro. Pero una vez que tienes algo montado que va funcionando, se abre, no sé, es un mundo maravilloso, es mucho más. El dinero no es tan importante. Yo esto cuando se lo explicaba a mis amigos, ¿no? Cuando teníamos la sociedad en su momento, decían, no, pero ¿cuánto ganas? Digo, oye, pues no sé lo que gano, pero es que no me importa. Se pensaban que era tonto, pero eres tonto, que no me importa. Sé que gano, hombre, tengo que ahorrar y tengo que tener para guardar por si, yo qué sé, pasa alguna historia. Claro. Pero no es tan importante ganar dinero. Es más, crecer la compañía, porque tú puedes tener 10 millones en cuentas corrientes y 3 centros de venta, y prefiero tener 100 centros de venta aunque esté endeudado en menos 20.000. Porque es que son 100 centros de venta que me van a generar más, me va a dar más valor a la compañía y como quiero crecer, ¿sabes? No piensas tanto en la pasta. Y precisamente a veces cuando no vas por la pasta viene. Cuando la sigues, claro, como vas siguiéndola, para ahorrarme tal, despido a este, le digo que venga una hora menos, le digo a los clientes, ¿cómo les voy a devolver el dinero si me vienen? No, me vengo con historietas para no devolverlo, que le gane un 0,5. Se te nota esa malicia, ese tal, ese cual, y el negocio no fluye. Ya. Es alucinante. Si no sigues a la pasta viene. Parecido a las mujeres. Algo así, ¿no? Como en el amor. Sí. Tú ves detrás de alguien y no te hace ni caso. Oye, es así. Eso sí. Pero desde un punto inicial siempre lo has comentado que lo habéis tenido en cuenta. El proyecto es principal, todos de acuerdo. Imagino que teníais, o sea, la participación era como un activo que teníais tú como persona física y luego tendríais un sueldo con vuestra posición dentro de... Claro, yo tenía mi contrato de alta dirección en la empresa y era, en este caso, también socio de la empresa. Y ya teníais claro que MCH en algún momento luego pues os ayudaría a crecer y a vender. ¿Cuándo es ese momento? A vender o a dar una siguiente vuelta. O sea, nosotros no pensábamos en vender el 100%. Nosotros teníamos la ilusión de poder haber sido líderes de
Europa o de... Sí, claro, de haber... Bueno, sabemos que MCH en algún momento pues saldría. Pero podría entrar otro por la participación de MCH. Claro. Pero tu participación valdría más y desde luego ese camino, como digo, para aprender. O sea, sabemos que cuando entra un fondo de inversión en una empresa, lógicamente hay una fecha de entrada y una fecha de salida, siempre. Porque en rentabilidad siempre. Y con una rentabilidad. Entonces, bueno, pues se ha dado la circunstancia como se ha dado, que ha habido un competidor, un industrial de nuestra competencia, que estábamos en el mismo punto los dos y, bueno, pues obtiene la financiación suficiente para hacer una compra. Claro. ¿Y crees que si ese momento, este último paso, este macro que os ha adquirido, no hubierais tenido un fondo de inversión, amigo, socio, lo hubieras conseguido? ¿Verdad que es necesario apalancarte en alguien mediano para llegar al grande? Yo creo que sí, claro. Es importante. Sí, este paso del 2018 de ir ya de la mano, porque ya no solo la parte económica, es que por lo menos yo solo puedo hablar bien de mi fondo, por todo lo que nos ha aportado. A nivel profesional, a nivel de control de gestión, a nivel de operaciones, a nivel de... El expertise. Sí. Como tal, un fondo, para bajarlo a tierra, es un grupo de empresarios, ¿no?, que se juntan para invertir el dinero que tienen. En este caso es una gestora de fondos. O sea, en este caso MCH es un private equity. Ellos levantan un fondo de dinero de inversores. Entonces, con ese dinero, ellos invierten en empresas. Pero tienen sus directivos, tienen sus equipos, en marketing, tienen su estructura interna también, es como una empresa. Total, eso es una gestora de fondos. Te ayudan a gestionar mejor tu negocio de lo que tú sabes, porque tú sabes de lo tuyo. Claro. Pero te llega alguien que tiene experiencia en 70 mercados, y aprendes de ellos todos los días y te ayudan a crecer. A nosotros nos han ayudado mucho y nos han dejado hacer mucho, porque han entendido que, y de hecho, bueno, hemos conseguido hacer una empresa pues mucho más eficiente, más rentable. O sea, la verdad es que estos años con ellos han sido para mí espectaculares. Y de esa primera inversión, ¿se puede hablar un poco cuáles fueron los objetivos que puso el primer fondo? O sea, cuando entraron dijeron, oye, queremos X cosas. Bueno, el fondo siempre que entra va a querer rentabilizar, hacer un por dos, lo que hace todos los fondos de inversión. Es algo que está ahí. Entonces eso es lo primero que te ponen encima de la mesa. Te ponen unos objetivos de rentabilidad anual que vas a ir... Es verdad que nosotros, pues bueno, pues al final han estado desde el 2018 al 2024 con un COVID por medio, que ha sido dentro de su inversión. Claro, porque fue antes del COVID. Claro. En el fondo tú tenías que decir, claro, gracias a haber encontrado ese fondo pudieses aguantar con más tranquilidad todo su expertise, su capacidad económica, el decir a los clientes, no os preocupéis, no os paso recibo. Sí, os doy unos servicios de valor añadido para que cuando todo esto vuelva, volváis, y han vuelto. Ahí tuvimos ¿Cuándo se hubiera conseguido sin esta capacidad? Ahí tuvimos una cosa positiva, y es que nosotros teníamos una dotación de CAPEX para aperturas. ¿CAPEX qué es? Inversión. Vale. CAPEX para aperturas, y en el momento del COVID pudimos reconvertir ese dinero para aperturas para mantener el barco a flote. Claro. Dejamos de abrir gimnasios para mantener la casa. Esa liquidez. Teníamos esa liquidez. O sea, eso nos permitieron paralizar las obras, que teníamos 5 obras en ese momento, tuvimos que pararlas enteras. Liquidar las obras, liquidar a los constructores, y cuando ya nos permitieron volver a ejecutar obras, enseguida empezar a correr otra vez. Y de hecho abrimos en el 2020, empezamos en cuanto se pudo empezar con las obras en verano, ya en el último trimestre empezamos a abrir, ya abrimos como 3 o 4 gimnasios más, obras que habíamos iniciado, que habíamos parado y que habíamos renovado, rehecho en verano. ¿Y qué sucede entre la primera inversión y la venta, entre medias? Años. La venta final. O sea, de la venta, claro, hasta el 24, del 18 al 24. Bueno, pues lo que te he dicho, se consolida un proyecto empresarial muy... Bueno, hemos doblado la compañía, de 40 gimnasios hemos vendido al final con 80, 70 propios y 10 franquiciados. Y lo que... Pero habríais incluso seguro, posiblemente, recomprado a franquiciados, ¿no? Es decir, sí. Es que es más rentable propio cuando un negocio es para ayudarte a crecer la franquicia. Pero si tú ya tienes el know-how, igual a veces es mejor propio, ¿no? Y más con un royalty tan bajo, porque 1.500 euros mes, coño, menos que una secretaria, claro, que te monten un negocio, ¿no? Es verdad que por suerte no eran 1.500, porque la mayoría de los gimnasios superan a los 2.000 socios y al final es más dinero. Pero es verdad que nosotros en la primera etapa, en el 2018, sí compramos algún franquiciado. En esta última etapa no hemos comprado ningún franquiciado. O sea, ha habido diferentes momentos. Pero es verdad que lo que hablamos, un poco lo que me preguntabas era, en este tiempo, pues lo que hemos hecho ha sido
hacer grande, o sea, doblar una compañía prácticamente en 6 años con un COVID por medio. Mejorando muchísimo los procesos, mejorando la infraestructura, todo. O sea, es que hemos mejorado hasta cómo construíamos los gimnasios en cuanto a los niveles de calidad. Se ha mejorado la rentabilidad por gimnasio. Pero es que lo suyo, si el fondo no solamente tiene que aportar el fondo dinero, tiene que aportar experiencia, un profesional experto de cada área. Eso es un fondo como Dios manda. Un partner, un socio. No es solo dinero, el dinero te lo da el banco. Más barato que un fondo que dice, pero ¿para qué me voy a endeudar con un fondo a un porcentaje X si el banco me lo da más barato? Ya, pero el banco no te va a dar toda la serie de seguimiento y de personal y de expertise. Es verdad que nosotros tenemos un equipo potente. O sea, yo estoy súper orgulloso de la gente de las personas con las que he trabajado este tiempo. Y lo bueno que ha hecho el fondo ha sido que a todas estas personas nos ha potenciado, porque al final nos ha ayudado, nos ha puesto hemos ido solicitando más recursos y se han ido poniendo. O sea, el fondo no nos ha parado nunca, prácticamente nunca nos ha parado iniciativas. No es que el fondo te venga y te diga cómo tienes que gestionar. Es que tú, que eres profesional y sabes de tu negocio, planteas cómo quieres gestionar esto y tienes el apoyo del fondo. Eso es lo importante, que el fondo te apoye en todas tus decisiones y te ayude cuando veas que o te intenten de redirigir si ven que te estás desviando en algo. Pero es verdad que como desde el primer día pues el proyecto ha funcionado bien, los números han funcionado bien y hemos ido viendo que nos hemos recuperado bien del COVID. Bueno, hemos sido muy escrupulosos con la devolución de las deudas con nuestros bancos y nuestros financiadores. Bueno, pues todo esto ha hecho que el modelo haya operado bien. Entonces, bueno, pues cuando un fondo de inversión tiene una participada que opera bien y que funciona bien, pues tampoco se mete mucho, porque te deja hacer. Pero también es cierto que MCH es un buen compañero de viajes. También tengo clientes con experiencias negativas de fondos que igual, pues bueno, tenían negocios ocultos o tenían igual intereses sin saberlo de otras maneras o no han encajado bien, porque también el emprendedor cree que se tiene que hacer lo que él diga, yo he creado esto, yo sé más que nadie, hay de todo. Sí, totalmente. Tal, y también gente igual muy chulesca que no ha sabido encajar. Por eso los fondos miran mucho no solamente el negocio, ¿con quién me asocio? Las personas. Porque hay empresarios muy individualistas que igual no sirven para ser socios. Sí, totalmente. Entonces la fricción genera conflicto y el conflicto no hace que todo fluya. Totalmente. Y no se factura. Luego, es ese mismo fondo el que hace os encuentra Bueno, estábamos encontrados, ¿no? Porque al final somos dos operadores que estábamos compitiendo prácticamente con nosotros un poco más de volumen de gimnasios que ellos en el momento. Y bueno, pero hay unas circunstancias de mercado que hacen que ellos pues consigan el capital, se adelanten incluso y en un momento dado hacen una oferta. Pero fíjate qué interesante. Porque seguro que en aquel momento que muchas personas que ven nuestro podcast, muchos emprendedores se pueden encontrar en ese momento. Yo estuve en ese momento, no supe hacerlo. Quizás en mi caso tampoco tenía socios y también yo era muy individualista. Como digo, ese socio que no quieren los partners, yo era así. Es verdad, por eso aprendo, ¿no?, de los errores, ¿no? Como dice un amigo mío, un abogado, dice, yo aprendo de los errores que cometen los clientes que siguen mis consejos. Hostia, pues yo aprendo de mí mismo y de los demás, ¿no? Pero en ese momento en el que decides decir, oye, necesitamos un fondo para seguir creciendo. Aunque tenga minoría, tú puntualmente tienes minoría y dejamos que el fondo, y hay quien cree, hostias, voy a trabajar para el fondo. ¿Sabes? No, me estoy fagocitando, ¿será? Fagocitando, sí. Estoy fagocitando, ¿no? Entonces, trabajo para un tercero, ya no soy yo el dueño. No es mi empresa, me la están quitando. Claro, ahí voy. ¿Cómo lo viste eso? Claro, porque eso entraría en tu mente también, como entró en la mía y en lo de muchas personas, ¿no? Que al final no dieron el paso. Bueno, yo desde el primer día entendía que el proyecto estaba por encima de las personas. O sea, era mucho más importante el proyecto por encima de mis intereses personales. Como si le diéramos vida al proyecto. Claro. Como si fuera un hijo, fuera un ente, algo que tenemos que ayudar a que crezca. Totalmente. Sin pensar tanto egoístamente en nosotros mismos o en lo que vamos a ganar. Al final lo que decimos, todo fluye si no vamos por la pasta. Ayudemos a crecer y si esto vale más, si yo estoy dentro, yo también valdré más. Ya está. Y aparte, la experiencia de la vida, porque es una experiencia de vida crecer una empresa fenomenalmente con unos partners que te apoyan. Hostia, eso es una experiencia de vida
Sí. Ahí se queda. Tienes 50 y poquito, ¿no? Sí. Esto lo puedes repetir en otros sectores, durante el año que te piden, tal, pero esa experiencia, eso no lo da un máster. No, es verdad que es un aprendizaje enorme. Todo lo que es este proceso enorme que hemos vivido, sí. Te llevas muchas cosas. El momento mental, a mí me apasiona ese momento mental de permitir que entre MCH. Que habíais pedido referencias, que eso es un partner importante. Pero luego el otro tema mental, que es decir, me voy. Claro, o sea, has ayudado primero... Y que me compre el competidor. Que te compre el competidor. Claro, tú has creado esto desde cuando que además cambie la marca. En papel. Cambie la marca, porque claro, sí, mi marca. Le tienes que decir a tu subconsciente en un momento dado, oye... Sí, eso es lo más duro. Claro. Vale más lo que hemos creado que yo mismo. Sí. Y ahora dile otra vez a tu mente, oye, que no. Sí. Que ahora vale más que el competidor te compre, te cambie la marca y nos vamos. Hostia. Ese duelo de que ves que tu marca de que tu marca, cuando... Eso me ha costado. De hecho, mira, todavía yo siempre llevaré mi pulserita de Altafit. Claro, es que es apasionante la mente. ¿Cómo tienes que luchar contra ese duelo sí, pero es verdad que hay que pasar, hay que entenderlo. Es que al final yo me di cuenta que Altafit forma parte del nuevo grupo, ¿vale? Y es el legado que hemos hecho, ¿no? Al final, pues oye, de los 300 gimnasios que tendrán ahora, 300 y pico, pues bueno, hay 70 que eran nuestros. Pues oye, hay un pozo importante y todas nuestras personas están ahí, trabajando. Con lo cual, algo de valor van a seguir aportando. Y verás dentro de unos años, verás cómo este podcast, gracias a Dios, está online y durará muchos años. Durará mucho. Dirás, coño, este hombre, yo he tenido una visión. A ver, Rojo. He tenido una visión. Existe una posibilidad que dentro de X años ese señor recompre todo eso. Muy complicado eso. No será tan complicado. Porque ahora, claro, ya verás cómo encontramos un partner de un partner que te dice, hostia, pues, pero necesito un figura que sepa, que me motive, que tal. No tiene por qué ser el 100% tuyo, pero puedes estar en la continuidad y pasará por tu mente. Venga, pues le cambio el nombre. Qué locura. Los 300, venga, lo cambiamos todos al Altafit de nuevo. Empieza por A, los negocios que empiezan por A, estamos los primeros en el listado. Eso fue una de las... Esa fue una de las... Área jurídica global, que no es tontería. Sí. Cuando creamos la marca, que tenía que empezar por A. Claro. Nuestra anterior empresa se llamaba Altamarca. Y cuando montamos Altafit, pues Altafit. Así sí queríamos que empiece... Claro, en todos los listados está el primero. Totalmente. Mi va con V. Ahí es... El último casi. Ya cada uno montó su estrategia de naming, en este caso. Sí. Claro. Y en ese momento quedabais 2 socios, puede ser cuando... Claro. Sí, de los 5 que éramos, 3 vendieron a MCH y los 2 pues, ya nos quedamos con el fondo a lo que surgiera y bueno, pues hemos tenido que vender el 100%. ¿Cómo funciona? O sea, os compran y luego hay un acuerdo, has dicho, en el momento fuera de cámaras, ¿no? De confidencialidad, luego te quedas un tiempo. Yo como era ejecutivo del proyecto, junto a otros 2 ejecutivos más, tenemos un compromiso de quedarnos, nosotros nos hemos quedado 6 meses más después de la venta, ¿vale? Trabajando para lo que es la integración, ayudar en la transición y facilitar el proceso, porque era un proceso complejo. Obviamente cobrando, claro. Sí. Nosotros mantuvimos nuestro sueldo y tal, y con un acuerdo de cierre y de salida. Y nosotros, pues, 6 meses después estuvimos. Hasta 6 meses después hemos estado trabajando. Y claro, ese duelo, ese decir tal, luego el día siguiente, el día que no tienes que ir a trabajar, hostia. ¿Qué haces? ¿Estás jubilado? ¿Qué haces? No. Pues, estás en plena vida, macho. Pues sacas un libro. Saco un libro. Aquí llega el libro. Bueno, pues es un renacimiento lo que contabas ahí antes de cámara. Pues me planteo apuntarme a un instituto. ¿Has ido a un gimnasio? Digo, apuntarme al INE de David Marchante para aprender un poco de este mundo de los lanzamientos y de los entornos digitales y de la venta, ¿no? Y de la formación online, porque es algo que me gusta mucho. Recuerdo desde aquí a David Marchante, amigo de la casa. Si no fuera por él no estaríamos grabando aquí. Eso, si no fuera por él no nos hubiéramos conocido. Han sido todo cosas buenas, ¿no? Y es verdad que de las poquitas cosas, de las primeras cosas que hice fue esa, oye, pues voy a abrir mi mente y en eso estoy. Es que encima entraste en el curso, no en el mastermind, es decir, sí. Entras en el curso para ver qué tal la información que te comparte. Con mi libretita para tomar apuntes, claro, pues es que tengo que renovar y bueno, es un renacimiento un poco de una etapa nueva y bueno, pues feliz ahora mismo porque estoy
pues disponiendo más de mi tiempo. Sigo colaborando mucho con mi sector porque formo parte de la patronal y bueno, creamos una fundación, la Fundación España Activa, que intenta transmitir los valores del ejercicio físico para intentar que la mayoría de las personas se muevan y estén mejor y más sanas. Y bueno, pues analizando proyectos para poder entrar pues como Business Angel, como Advisor. Pues estoy ¿Que tengan que ver con el sector salud o no solamente? Sobre todo. Sí, alguna cosita con el sector salud, no en el sector del deporte, porque... Claro, tendrás tengo un contrato de confidencialidad y de no competencia. Eso es. Pero en otros sectores sí, estoy haciendo algo de formación, algo de consultoría. Bien, intentando aportar a otros, pues oye, algo de la experiencia que ¿Cómo uno te tiene. ves dentro de 5 años? Igual, de momento Sí. Viéndolas venir, vamos a ver qué pasa. No, me veo ayudando a otros. O sea, sí no me veo ahora mismo otra vez... que nunca se sabe, pero no me veo otra vez montando un gimnasio desde cero, 20 horas diarias. Pero sí me veo ayudando a otros en sus proyectos. Sí me veo ahí, formando, ayudando, haciendo que otros puedan hacer crecer sus proyectos. Ahí sí me veo. En ese impasse surge el libro. Sí. ¿Qué cuentas en este libro? Bueno, el libro son 100 reflexiones, 100 vectores que he llamado. Que te pasan por la cabeza, ¿no? Bueno, yo llevo escribiendo hace tiempo. Cada vector es como que abre una puerta a la reflexión personal del lector. Entonces lo que intento es que yo dejo ahí un contenido y te termino con una reflexión. Entonces es como que te dejo abierto para que tú sigas. Entonces cada libro es muy personal, cada uno lo hará suyo. Es un poco lo que aspiro. Y es un libro... Seguimos creciendo. Seguimos creciendo. Porque es algo que viene de siempre, ¿no? Es una mentalidad de crecimiento, de seguir creciendo, de seguir haciendo crecer los negocios, los proyectos. Entonces esa mentalidad es la que intento transmitir ahí. Y quizás también, como tienes el duelo, ideas, ¿no? Que tiene un poco de psicología, ¿no? Ese duelo de decir, hostia, he creado algo grande, lo he tal cual y ahora lo dejo. Es como diciéndote a ti, oye, que no te pares. No te pares. Es una motivación personal de seguir adelante, ¿no? Incluso con la flechita para arriba, oye, para arriba. siempre para arriba. No te relajes, que... Sí. Es que es eso, es la mentalidad. Es tener siempre la mentalidad de crecer y hacer crecer a las personas con las que te relacionas. Y va todo enfocado a crecimiento empresarial. Sí, es management, hay mucho de liderazgo, autoliderazgo, hay mucho autoconocimiento también, que te hago pensar. Bueno, y luego tenemos reflexiones que tienes y de otros libros que has visto y tal. Guay, ¿cuántas hojas hay aquí? ¿Cuántos libros te has tenido que leer? Para escribir el tuyo. Hay 60 y tantas. La biografía que pones aquí. Hay 64, 65 referencias bibliográficas más... Sí. Claro, es que ya quiere decir, como mínimo te has leído, como mínimo, lógico. Estos 65 de los que tú mismo... Has extraído puntos de... ¿Y cómo te acuerdas de cada uno de ellos? Claro, yo me sé cosas, pero ¿dónde las has aprendido? Pues no sé, en un podcast, igual las he aprendido en una conversación con un empresario hablando hace años. Yo tengo un montón de frases hechas, ¿no? Pero todas las he aprendido en mi vida. Claro, yo no sé de qué libro las aprendí o qué empresario me las dio, pero aquí has tenido que hacer también una reflexión tuya. Claro, hay mucho anotado. Yo tengo, pues eso, un montón de libretitas que voy anotando, pues reflexiones, ideas, insights que recibo y sobre eso luego voy desarrollando contenido. Yo creo que es como funciono. Veo un vídeo que me interesa o el otro día publiqué en LinkedIn sobre un vídeo que había visto de Mel Robbins. Me llamó mucho la atención y dije, ¡pum! Y sobre eso digo, bueno, pues conecta esto con esto, conectas puntos y te sale un artículo. Y así es como estoy funcionando. Sigo escribiendo. Me impresiona porque es todo ego fuera, es decir, oye, he aprendido a tal persona, voy a vender mi empresa, oye, pues... Claro, tú dirías, todo esto que he aprendido yo por mi trayectoria, bueno, aquí hay 65 libros en los que has basado o ¿no? recomiendas porque hay algo que te ha llamado la atención para escribir el tuyo. Esto también me impresiona. Hay personas, hay muchas referencias a personas, hay muchos personas que han influido en mí que están en el libro también y no han escrito nada, ¿no? Pero han hecho mucho. David Marchante tiene un capítulo. Sí, hay mucha gente en el libro. Entonces, al final son compendios de ideas y de reflexiones que he querido compartir con el mundo. Yo tengo una duda que me traía de casa y es que has hablado de que tenías socios, ¿no? ¿Cómo te definirías como empresario? Porque antes decías que eres muy organizativo... ¿Eres más visionario, más action taker, más...? Sí, es verdad que soy muy de estrategia, soy muy de visión, que siempre he intentado ir un poco por delante y tener un poco la mente pensando en el siguiente paso. Eso sí es verdad que y me gusta, eso es un poco esa parte de visionaria con esa parte también de analizar mucho y de entender bien dónde estamos y investigar mucho dónde está el proyecto y qué posibilidades tiene de recorrido.
Y a nivel de empresa, a nivel de gestión, soy muy humano, soy muy de personas. A mí todo lo que hago tiene que ser con personas que tenga cerca, que pueda inspirar, que pueda implicar y que me puedan ayudar. Esto es al final de lo que va a las empresas, ¿no? De rodearte de gente que te mejore. Se está quitando, ¿no? Ahora con la IA, ¿no? Con toda esta información, parece que todo tiene que ser más rápido, más automatizado, menos personal, ganar el máximo, que todo funcione. Claro, yo creo que la IA nos está diciendo que la IE, la inteligencia emocional, no se tiene que quedar atrás. O sea, yo creo que la IA y la IE tienen que ir juntas. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajar la parte humana, que a veces se nos va... Tanta IA nos va a dejar fuera. Igual te habrá que hacer una IA de la IA. Habrá que darle emoción, también parte emocional a la propia máquina. Yo creo que las personas van a seguir, y sobre todo yo vengo del sector servicios y claro, al final son personas que tratan con personas. Es que... Bueno, hasta que hayan robots que traten ya con personas. Sí, lo está viendo. Bueno, ahora han salido estos que puedes tener en casa, que ya empiezan a hacer las primeras tareas y cuestan $40.000. Bueno, y yo he visto, será mentira o no lo sé, pero he visto chicas que no son chicas, que son gomas, son robots de goma que parecen chicas. Están haciendo ya... Y también habrán chicos. Digo yo, seguro. Pero tela marinera, que dices, hostia, y lo ves ahí tal en China, que los hacen en China, y dices, tío, pero si hasta el tacto parece carne humana. Sí. Es un poco creepy. Yo sigo, quizá, pues eso, soy más romántico, pero yo pienso que el liderazgo humanista, la parte de las personas y del contacto físico, y más en un país como nosotros, que somos muy latinos, que somos muy de contacto, yo creo que eso, la IA nos tiene que ayudar, está claro. O sea, no podemos decir esto no, y solamente personas, pero apalancándose y apoyándose mucho en la inteligencia artificial, yo creo que esa parte humana tiene que estar. Y a futuro lo que comentábamos, seguramente van a cambiar los roles, muchos roles. Por ejemplo, un entrenador. Pues a lo mejor un entrenador tiene que dejar de hacer planes de entrenamiento, porque ya los hace la IA, y a lo mejor incluso mejor que él. Claro. Y puede estar más cercano a la persona. Ahí está. Claro. Ayudando, motivando, empujando. O sea, esa parte. Ahí hay mucha transformación de muchos puestos de trabajo que yo creo que van a ir por esa parte que no se está estudiando en las universidades, que es todo lo que son las habilidades blandas. O me gusta llamarlas más power skills, porque creo que son más... Y soft queda como muy... Soft, ¿no? Sí, es verdad. Pero es verdad que eso es lo que creo que va a acabar diferenciando y donde los planes de estudio de las universidades deberían empezar a poner un poco el foco. Porque lo técnico te lo va a dar la IA. A años vistas, es tu enfoque a nivel empresarial, estas power skills, ¿no? Trabajarlas al máximo, que nos diferenciarán de... Yo creo que ahí tenemos un campo de trabajo importante. Bueno, se hablaba, yo estuve revisando ayer varios artículos que decían que habrá un momento en el que tendremos una renta universal y que ya habrá gente... Y a mí me da como un poco de miedo, ¿no? De decir, oye, ¿cómo que no tendremos que trabajar, no tenemos que hacer nada? Oye, hay mucha gente que ya tiene una renta universal, otros porque no tienen posibilidades y otros porque se la buscan, ¿no? De no tenerlas, ¿no? Claro. Pero ya existe eso, ¿eh? Por eso está el sistema como está, económicamente hablando. Claro. Sin contar todo aquel que ha aportado dinero al gobierno, que ahora se jubila y tiene que cobrar, que parece que por ahí les dicen encima, usted se aprovecha del sistema. Oiga, que llevo pagando 50 años. Y ahora voy al plan de pensiones y no hay nada. Y ahora resulta que lo que a mí me dan es lo que usted aporta, pero no es mi culpa. ¿No? ¿Dónde están los fondos reservados que tenían después de...? En fin, me voy a callar y me salen ya la política. No hay que hablar de política. Pero claro, es que el sistema está mal. Pero tienen que existir las ayudas, si no hay desequilibrio. Hay que desequilibrio y está claro. Sí. Y a nivel personal, ¿cómo gestionas tus finanzas luego de haber vendido la empresa? Me genera mucha curiosidad. Bueno, pues al final buscas asesores que te lleven a finanzas y bueno, pues inviertes en diferentes productos o también financieros, algo inmobiliario, en empresas. Estás un poco, bueno, pues... diversificando mucho. Sí, te has tomado en serio y decir, oye, me ha llegado X dinero, vamos a diversificarlo bien para poder vivir. Con mucha paciencia, mucha calma. Aprendizaje, imagino, también al principio. Sí. Tus hijos, ya que hemos hablado, ¿no? del tema también de Cuéntanos tu éxito, como sabes, nuestro podcast, padre-hijo. Sí, el mayor éxito de la familia, o sea, eso está claro. bonito. Claro. Pero tienes 2 hijos. Oye, ¿cómo se educa? Tu visión. Claro. Bonito. ¿Cómo educas a tus hijos también para aprender yo también, ¿no? De cómo lo hacen los demás? Yo explico cómo lo hago yo, pero no sé muchas veces. ¿Qué edad tienen estos chicos? ¿Cómo los educas? El mayor 21 y la pequeña 18. Y bueno, pues yo creo que es haciendo. No tanto hablando, sino estando y haciendo. Que ellos vean un poco que vean lo que hace su padre, que vean cómo se desarrolla su padre, cómo
cómo ha ido evolucionando, cómo es a nivel personal. ¿Los tenías cerca de la empresa cuando estabas en activo, que vinieran, que estuvieran? Que... Sí, han conocido. Yo me acuerdo cuando abríamos los primeros gimnasios que mis vacaciones siempre eran... Vamos a ver. Chicos, vamos a Coruña, que abrimos un gimnasio, tal, y nos íbamos a la obra y ellos venían conmigo, tal. Hacían tiempo en un parquecillo con su madre y tal. Bueno, eso lo han vivido. Han vivido lo que era, cuando eran muy chiquititos, seguir a su padre detrás de las obras. Eso sí lo han vivido. Y bueno, de hecho, el mayor ahora mismo está trabajando en uno de los gimnasios porque ha seguido por la rama de la actividad física y está trabajando en uno de los gimnasios que era nuestro y que ahora es de Vivallín y está feliz y está trabajando a gusto y lo está haciendo bien. Y la pequeña está empezando ahora comunicación audiovisual. O sea que los pequeños siempre están más en las redes sociales, más en lo más moderno. Sí. Y nada, pues lo que digo, yo más que diciendo es haciendo y que ellos vean y que, bueno, intentarles transmitir esa tranquilidad, la calma, la humildad. Para mí es súper importante. Y el deporte también como uno de los valores, el deporte, ¿no? sí. Hacen deporte los dos, de siempre y que sigan. Voy a empezar a hacer deporte. Bueno, son señales de la vida. Voy a empezar a hacer deporte. ¿Crees que te ha afectado? Imagino que sí, de manera muy positiva como empresario el hecho de hacer deporte durante toda tu etapa. Sí. El deporte nos da... Primero nos da también los beneficios del ejercicio. Podríamos hacer un podcast solamente, pero hay expertos mucho más que yo que te pueden hablar de todos los beneficios que tiene el ejercicio físico, ¿no? Y mucho tiene que ver con el estar, ¿vale? El estar bien físicamente. Yo siempre digo que cuanto mejor esté yo, más puedo ayudar a los demás. Entonces, mi objetivo es estar bien, todo lo mejor posible. Y el ejercicio es... Nosotros en el sector lo hemos llamado... Había un compañero del sector que decía que el ejercicio físico era la polipíldora, ¿no? Era como es el mejor medicamento que puedes tomar, porque es el que te soluciona un montón de problemas. De hecho, si recetaran más ejercicio, y de hecho hay una corriente en profesionales del ejercicio físico en el que hablamos de la receta deportiva. O sea, que el médico empiece a prescribir ejercicio y ya verás cómo el gasto sanitario empieza a bajar. Por eso seguro. Es prevención pura. Entonces, pero igual hay lobbies ahí farmacéuticos que no interesan. Que no ayudan. Pero bueno, estamos consiguiendo, a nivel de la patronal, hemos conseguido que algunas comunidades autónomas ya permitan que se desgrave por el IRPF la cuota del gimnasio. Comunidad Valenciana, sí, lo hemos conseguido en Comunidad Valenciana, en La Rioja. Hay bastantes otras comunidades que lo están planteando, la cuota comunitaria del IRPF. No, interesante. Y bueno, pues oye, que igual que el fumar te puede ir negativo y tal claro, y cual. Esto, pues esto es al revés. Claro. Que puedas desgrabarte hasta un máximo, no sé, de 300 euros de cuotas de gimnasio. Que se pague el gimnasio con el IVA del tabaco. Mira, hombre, claro, si a uno le ponen, que a otro le quiten. Claro, no. Bueno, teníamos el IVA reducido en el 2012 y nos lo subieron del 8 que era en aquel momento al 21. Nosotros teníamos IVA reducido, porque entendíamos que en ese momento mandaba el socialismo cuando lo subieron, ¿coincide? A ver, aquí cada uno... No me acuerdo, creo que no, ¿eh? Vaya, hombre. Creo que no. Creo que... Es que ya no me acuerdo. No me acuerdo quién gobernaba en el 12, la verdad. ¿No? En el 12, por ahí, sí, ¿no? En el 12 estaba Rajoy. Sí, ¿no? Pues... Sí, tampoco creo que hiciera mucho deporte Rajoy, ¿eh? Bueno, iban dando, ¿no? Había vídeos suyos. Bueno, en Cataluña pasan cosas. Los catalanes hacen cosas. Los catalanes. Sí, yo recuerdo que sacaron un montón de medidas de subida del IVA y quitaron el reducido a muchos sectores. A muchos sectores que se lo quitaron se lo recobraron, han vuelto otra vez a IVA reducidos del 10% y nosotros seguimos en el 21%. Sí. Eso hay que cambiarlo, ¿eh? Ahí estamos ahí empujando. Eso pero hay que cambiarlo. ¿sabes lo que pasa? Que siempre que están en la oposición te dicen que sí y cuando gobiernan siempre hay alguna excusa. Digamos, lo hemos visto con todos los partidos. Entonces, bueno, estamos esperando que algún día, a lo mejor hasta por equivocación, lo metan. Que se equivoque, ¿no? Hagan votación y ese día. En vez de 21 pongan un 11 y estar y los que hagan deporte digan sí, los que tengan un gym. Pero creemos que el impacto es que al final el ejercicio es salud. Y es que el ahorro sanitario es que hay evidencias científicas de todo tipo. De euros invertidos en ejercicio, lo que repercuten en beneficios. Claro, y el dinero que invierten en bailarinas, si no hicieran deporte las bailarinas, claro, no invertirían en ellas, no tenían esos cuerpazos. Tienen que darse cuenta que hay que bajar el IVA. Ahí seguro que hay. Sí. Y a nivel organizativo, ¿cómo te organizabas? Que siempre lo pregunto. Es decir, ¿siempre por la mañana entrenabas, luego ibas a la oficina? Sí, bueno, yo intento tener una vida más o menos estructurada y organizada. Vale. Siempre me intento planificar a semana vista los días de entrenamiento en función un poco del objetivo que tengo. Ahora no estoy compitiendo, pero he corrido muchas maratones. Entonces, cuando estás corriendo, pues claro, tienes que meter tus días de entreno para no perder.
pero siempre intentas meter, ahora mismo 4 o 5 días de entrenamiento a la semana, los intento meter. Y una horita, un par de horitas. Sí, una horita. Sí, o salgo a correr y hago entre 45 minutos y 1 hora, o voy al gimnasio y hago 1 hora más o menos. Eso es como lo organizo. Y intento estructurarlo dependiendo un poco de la agenda. Hay veces que me viene... Yo me gusta entrenar si puedo al mediodía dejarme un hueco para cortar un poco la jornada y poder entrenar al mediodía, sobre todo cuando salgo a correr. ¿Mediodía es hora de comer? Sí, antes de comer. ¿Ayunando o con desayuno? Con desayuno. Sí. Y sobre todo en invierno. Cuando llega ya el verano, no. Cuando llega el verano, lo primero que hago, cuando llegan las temperaturas más altas, en vez de salir a correr a mediodía, Claro. Pues a las 7 de la mañana estás corriendo o yendo al gimnasio. O sea, me organizo un poco, no tengo... O sea, lo que no me gusta es entrenar por la tarde-noche, por aquello de que te activas demasiado. Pero o primera hora de la mañana o mediodía son mis momentos de entrenamiento. Y luego pues me organizo un poco la agenda en base, pues eso, reuniones que puedas tener, proyectos que puedas tener, bloqueas agenda para tu pensamiento, para tu escritura. O sea, los fines de semana los utilizo mucho para reflexión y para escribir y para organizar. Bueno, al final hay días más activos y días más... O sea, intento tener tiempo para mí, para mi desarrollo personal y físico, importante. Y lógicamente tiempo para el trabajo. Intento organizar y tiempo para la familia. O sea, al final tienes que organizar un poco tu estructura para tener tiempo para todo. La clave en todo lo que has dicho siempre es organización. O sea, es como... Sí. Hay un chiste de organización que no lo diremos porque es muy verde. Ya lo has contado alguna vez. Ya lo has contado alguna vez. Sí, es un poco también sentido común y hay momentos y tampoco volverte loco. Si un día no puedes entrenar, no pasa nada. ¿Sabes? Y, oye, pero pues, me pasa a mí. Sí. Pero un día tras otro. Ayer tampoco fue, porque tampoco pasó nada. El tema es tener ciertos hábitos y sabes que si un día no puedes, al día siguiente vas... Y no tienes ni por qué, venga, voy a recuperarlo del día anterior. No, toca lo que toque y ya está. El chiste de no ha pasado nada. Es malo, pero me ha salido a colación. El papá que dice, chico... No me sale. Jolín, sí que tengo. Dice el hijo... Dice, mamá, me he tragado el organillo. Dice la madre, no te preocupes, hijo, yo me comí el tocadiscos y a mí no me ha pasado nada, y a mí no me ha pasado nada, y a mí no me ha pasado nada, y a mí no me ha pasado nada. Dice el padre, ¿quién ha puesto el compact disc de Mozart dentro de la caja de galletas? ¿Quién ha sido? Pues yo soy el clásico, del medio, sí. A mí no me ha pasado nada. Yo ayer no entrené, hoy no he entrenado y a mí no me ha pasado nada. Pero es importante la salud. Me lo recordáis casi en cada episodio. Bueno. Es bueno que hagas ejercicio. Sí, es bueno que hagas. Me lo dices por alguno. Bueno, que sí, pero dices que... Ni que se hubiera dedicado al sector tantos años, tampoco. Es mi misión. O sea, mi misión es intentar comunicar siempre que pueda los beneficios del ejercicio. Yo tengo una pregunta y es, si con todo lo que sabes ahora tuvieras mi edad, 23 años, ¿qué harías exactamente? Bueno, no te voy a decir repetir todo porque seguramente habrá habido errores, pero errores de los que he aprendido. Pero es un poco... Sí, o sea, encontrar tu vocación y poder desarrollar tu actividad en aquello que es tu vocación. Y para mí, desde el primer día, el deporte, el ejercicio, hubo una etapa en la que no sabía muy bien si la gestión deportiva o el entrenamiento deportivo, porque claro, cuando estás entrando en la educación física, te preparan mucho para esto, ¿no? O para ser profesor. Yo tenía claro que me gusta dar clase, me gusta formar, pero no me veía como profesor de educación física en un instituto. Pero sí me veía en entrenamiento, sí me veía haciendo preparación física. Y sí me veía en gestión deportiva. Entonces hubo un momento en que combiné las dos actividades hasta que al final opté por la parte de la gestión porque era mi pasión, era lo que más me apetecía hacer. Entonces yo siempre digo lo mismo, cuando se es joven, encontrarlo antes, el famoso, ahí está el libro, ¿no? El elemento de Ken Robinson es un libro interesante, encontrar tu elemento, aquello en lo que realmente disfrutas, estás en estado de flow, podrías estar haciendo eso, ¿no? y encima aportas valor. Entonces, encontrar eso para mí es difícil cuando tienes 23 años, pero buscarlo. Luego, como dice Steve Jobs, ¿no? Connect the dots. En un futuro irás viendo que todo se ha ido conectando, siguiendo el camino. Y también potencias y motivas a emprendedores que no lo han conseguido muchos en España, ¿no? El crear una empresa, no tener miedo de tener socios que te ayuden a crecer y hacer un exit por X con una edad todavía joven, que tienes 30 años con 21 años de experiencia. Eso es. Claro. Sí, al final, bueno, pues es lo que hablábamos antes. Al final el camino se ha ido haciendo. El camino se ha ido haciendo. Y entonces, bueno, pues es ir teniendo la suficiente visión y capacidad de adaptación,
que yo creo que para mí es súper importante para poderte adaptarte a las circunstancias que van viniendo. Y tengo una duda, permíteme, lo hemos comentado antes, pero ¿existe una posibilidad que si hubieras aprendido más o te hubieras asesorado antes, que es muy difícil lo que digo, de un fiscalista, hubieras ordenado mejor la fiscalidad para cuando conseguiste el exit legalmente haber pagado menos impuestos? Seguramente. Sí, ¿es posible? Sí, seguramente. O sea, que motivamos a todo el mundo que está creando una empresa que tiene esta idea de conseguir un exit, que se analice muy bien, porque de pagar un 28 a pagar un 1,25 puede ser precisamente el haber organizado mejor fiscalmente el tema. Pero claro, no puedes saber de todo. Totalmente. No puedes ser el mejor entrenador, el mejor tal, saber de fiscalidad. Y muchas veces nos damos cuenta al final. Sí, es verdad. Cuando dices, ostras, ahora viene el primo de Zumosol, campaña de Zumosol, y hostia, y ahora no puedo moverme y voy a pagar una de impuestos. ¿Que para qué? Cuando si se hubiera organizado, mejor o distinto. Sí, es verdad que tenemos es bastante habitual, ¿no? El que, al final no buscas asesoramiento muchas veces en cosas que ¿no? A lo mejor no comprendes en un momento dado o no piensas que pueda ser importante, y muchas veces pero dice, cuando te quieres dar cuenta, has llegado tarde. Claro. O si gano 100, no me importará pagar 30. Claro. Hostia, cuando tienes que pagar 30 millones de euros al fisco, o 3, o lo que sea, dice, hostia, y me hubiera ahorrado 26. Todo por no haberlo tenido organizado antes. De ahí que, como digo, aprendamos de los éxitos, aprendamos de la motivación, aprendamos de lo que no hemos sabido, que todos hemos cometido errores para nuestros... Es un poco el concepto en este caso, del profesional especialista o del mentor, ¿no? Al final el mentor, ¿a qué te va a ayudar? Te va a ayudar a que no cometas errores que él ha podido cometer o ahorrarte tiempo y ahorrarte dinero, ahorrarte esfuerzos, ¿no? Totalmente. Entonces esa parte muchas veces no se cuenta y es súper importante. Bueno, está muy de moda la parte esta de mentores, ¿no? Hay que cogerlo con pinzas porque hay de todo. Y el tema de los fondos, hace años en España, hace 30 años, un fondo sonaba que era un buitre que venía tal. No tienen esa visión. Eso está llegando, pero llevamos 30 años tarde con respecto a Estados Unidos. Todo. Pues sí que es cierto que el fondo, yo recuerdo hace años cuando venían fondos a vernos, hostia, daba una sensación, claro, no estaba preparado. Ni el mercado estaba preparado. Bueno, a lo mejor el empresario en ese momento tampoco. Y va a venir un tío de fuera, con lo que he hecho yo, que también puede pasar. Sí. Puede ser, sí. Es verdad que... Eras más egoísta, más difícil Yo de mi llevar. experiencia es que solo puedo hablar. Solo tengo esta experiencia totalmente. Y ha sido súper positiva. Ya no solo por el fondo, entidad, sino también, sobre todo, por las personas que componían, por lo menos el equipo gestor que hemos tenido en nuestro proyecto. Que han sido maravillosos. Con buenas personas salen bien los negocios normalmente. Muy conectados, sí, hemos tenido... muy buen feeling desde el primer día, no sé, ha habido ahí un trabajo muy en equipo que yo creo que ha sido, al final ha llevado donde nos ha llevado, claro. Yo tengo un filón ahí por explorar, porque cuando venís, ciertas personas sobre todo, cuando tenía en cuenta lo de, oye, he vendido mi empresa, digo, ¿cómo que ha pasado aquí? ¿Un fondo? ¿Cómo? Porque siempre hablamos mucho de a pulmón y el emprendedor y todo con lo que tengo. Y, oye, hay veces que es mucho más inteligente. Sí, pero en el inicio es difícil encontrar no le estoy diciendo fondo a mí ahora no me va a comprar nadie. Como tú no tires solo del carro. Sin duda, ahora, una vez que está el carro funcionando, pues busca esos asesoramientos, ese partner que te va a ayudar a crecer. ¿Sabes? No solo alguien que ponga pasta, para eso está el banco. Claro. Es que tienes que buscar que te apoye. Y entonces hace pop. Hostia, tienes un éxito guapo. No lo hubieras conseguido solo. Posiblemente hubiera sido mucho más difícil. Es verdad que te hubieras agotado. Hay mucho emprendedor que ese miedo a que me copien, no cuento la idea, ese miedo a perder valor, no me apalanco de nadie. Al final mueres tú solo, porque tú solo no tienes capacidad de hacer un proyecto grande. Muchas veces si lo analizas. Sí. No, yo lo digo por eso, porque me da como un abanico de posibilidades a futuro. Claro, el desapego muchas veces de tu idea. Yo muchas veces cuando he hablado con algún emprendedor que está empezando intentas, y lo que suelen hacer muchos business angel, ¿no? Y intentas darle la vuelta a su idea, a ver si... ¿no? Pero es que no olvidemos, para los que no saben, el business angel es el que inicia, ¿no? El que en una empresa cuando empieza te pone capital, ¿no? El capital semilla, por así decirlo. Y te ayuda, claro. Ese business angel. No es tanto como el fondo que ya va por un EBITDA positivo y ya estás. El business angel entra con una idea de negocio. Sí. Igual. Claro, cada fase tiene un partner adecuado para ayudarte a crecer. Al principio es más complicado para ellos. Pero más rentabilidad si es bueno, imagino, ¿no? Como todo. Claro, pero también pueden detectar esos business angels que la persona no es la adecuada y
Y bueno, Sí, la persona todo tiene más complicado. o el proyecto no está suficientemente pensado. Por eso hay que hacer esa parte de desapego de la idea. Venga, vamos, porque mueres con tu idea. Piensas que tienes la idea, que tienes el anillo, ¿no? de Gollum, ¿no? Que es mi tesoro. Y espérate, vamos a ponerlo en contexto. Y a lo mejor cuando lo pones en contexto... Claro, porque si pensamos, incluso en Credit Services, yo vi la idea en Estados Unidos. Tú también verías el tema de los gimnasios low cost fuera de España. Fuera de España. O sea, al final sí, los que se generan negocio, tenemos, oye, esta idea con aquello, más esta publicidad, más no sé qué, más la idea de franquicia, más tal y cual. Pero no dejan de ser ideas que ya están en el mercado. Claro. ¿Sabes? No es como igual el que inventó el automóvil, que dice, coño, invento el automóvil y te vienen fondos, ay, me van a copiar el automóvil. No, todo lo que has hecho no dejan de ser cosas que has visto en tu día a día. Claro, y que has adaptado a tu mercado, claro, y vas porque adaptando conoces mejorando, tu mercado y mejoras, claro. Difícilmente hoy en día, salvo, pues yo que sé, un Elon Musk que se inventa un cohete, o el que inventó la inteligencia artificial, o el Yakachomi Nakachami. El de Bitcoin. El de Bitcoin. No, pero que no hay que inventar la rueda. Por ejemplo, BlackBerry. ¿Quién se acuerda ahora de BlackBerry ya? Sí. Fueron de los primeros con los smartphones y era grandísimo. Y ahora todo el mundo se acuerda de Apple y de Samsung. ¿Dónde está BlackBerry? Y antes Motorola, que era... Y Nokia. Nokia. Y ahora, hostia, ¿dónde está Nokia y Motorola? Para que veas. Sí. Avon y Tupperware ha quebrado en Estados Unidos. Fíjate. La de los Tupper. O sea, la empresa de Tupperware. Sí, porque la gente compra en China más baratos que ahora hay mejores. Y Claro, Avon. Y Avon. Tenía no sé cuántos millones de personas. Avon llama a tu puerta. Avon llama a tu puerta, sí. Y Funko Pop. La de las figuritas. Ah, no sabía. Ha quebrado porque, sí, porque tenían demasiado stock y no podían. Porque han fabricado de más. No sabía. Bueno, pero ves que todo puede salir bien o salir mal, o ir de puta madre y luego volver a ir mal. O claro, es que la vida es maravillosa. Depende de con quién te rodees. Y puedes estar luchando en algo que luego acaba. Y es una montaña rusa esta vida. El amor puede ir bien, luego puede ir regular, el hijo te sale bien, luego te sale mal, el padre te sale bien y luego te sale mal. También, claro. Te puede salir todo el socio, todo te puede salir bien y mal. Bueno, se define todo una frase que me gusta mucho que dices, bienvenido al mundo empresarial. Bueno, a la vida. Bienvenido a la vida, ya en general. Si ponemos amor, ya es vida. Ya. Si quitamos amor, mundo empresarial. Si le ponemos amor, bienvenido a la vida. Bienvenido a la vida. Totalmente. Como decía mi padre, yo recuerdo una vez, ¿no? Que 9 meses antes de que tú nacieras, justos, que le dije a mi padre, papá, hay algo ahí que no funciona en mi vida, 9 meses antes de que tú nacieras, ¿no? Y me dijo mi padre, pues hijo, a la vida hay que ponerle, hay que ponerle amor. Y si no funciona, aumenta la dosis. Bueno, mira. Aquí estamos. Pues a veces hay que aumentar la dosis, pero hay que ponerle pasión, amor, todo lo que puedas para seguir adelante en tu vida, siempre. Y si no funciona, aumenta la dosis. Seguro. Lo que tengo claro es que mi siguiente paso va a ser leerme el libro. Tengo muchas ganas, de verdad. O sea, yo ganas de que me cuentes, a ver qué te ha parecido. No, te pasaré feedback seguro. Y a ver si nos vemos en los próximos eventos, que seguro que sí. Sí, yo sí, no he mirado el calendario hace prácticamente antes de Navidad, que no me he conectado al IRE, pero no he visto los próximos encuentros, pero seguro que el próximo que pueda yo estaré, sí, iré por allí. Oye, pues un auténtico placer. Yo he aprendido una barbaridad. A mí me ha venido muy bien, de verdad. Encantado de conocerte. Bueno, ya nos habíamos conocido, ya sabíamos para través del IRE, pero como digo, encantado. Seguro que hemos aportado con tu experiencia, seguro, habrá un comentario. Que no lo dudéis, ponernos comentarios, que os ha parecido. Buenos manos lo que creáis. Interactuemos con el podcast porque es interesante. Siempre. El algoritmo hace que luego se mueva más y más personas puedan ver cómo una persona puede montar un negocio, encontrar socios, tener un éxito. Siendo español, no hay por qué tener éxito solo siendo no hay que ser el americano ni tal igual. Una persona que se llama Sevilla, pero es de Madrid. De Madrid. Eso es. Sí. Pues como siempre, papá, nos veremos el próximo jueves a las 12 y muchísimas gracias por haberme contar este éxito. Un placer, de verdad. Encantado. Muchísimas gracias. Hasta luego, chicos y chicas. Hasta luego. Hasta luego.